Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo de hoy va para un chiquitín muy especial que se llama Encito. Su abuelita Miguelina le envía saludos desde La Habana, Cuba. ¡Hola! El libro que leeremos hoy se titula La Isla de los Mocos. Y sin más, ¡comencemos! La Isla de los Mocos. Un libro escrito por Alicia Costa e ilustrado por Mónica Carretero. Había una vez un pirata tan chiquitín, que todo el mundo lo llamaba el pequeño pirata Serafín. Un buen día, el pequeño capitán estaba mirando por su catalejo cuando se encontró una extraña botella flotando. Serafín logró alcanzar la botella y la subió a bordo. Dentro había un mensaje. ¡Socorro! Estoy en Isla Chis y necesito ayuda. Si no sabes dónde está, dirígete hacia Isla Lagartija y a mitad de camino la encontrarás. Serafín y su tripulación navegaron a toda vela hasta llegar a Isla Chis. Cuando desembarcaron, se llevaron una gran sorpresa. Los habitantes de Isla Chis eran narices, grandes, pequeñas, puntiagudas, redonditas. De repente, las narices comenzaron a atacar a Serafín y a su tripulación con ¡achís!, estornudos y mocos. ¡Achís! ¡Muchos mocos! ¡Achís! ¡Mocos verdes! El mensaje en la botella había sido una trampa. La tripulación huía, tapándose y esquivando aquellos mocos mientras Serafín, para que ningún pirata despistado le pisara, gritaba: ¡Cuidado, cuidadín! Que aquí está el pequeño pirata Serafín. Mientras escapaban, una enorme nariz de payaso se acercó por detrás al pequeño pirata Serafín y ¡achís!, le estornudó por sorpresa un moco enorme que le dejó completamente cubierto de verde. ¡Ya! ¡Guau!, dijeron los marineros. Rescataron rápidamente a su capitán de aquel moco gigante y huyeron en dirección al barco. Lo bañaron y lo metieron en la cama y le dieron sopa calentita. Por la mañana, bien temprano, el pequeño pirata Serafín se levantó con un extraño resfriado. No podía dejar de estornudar. ¡Pompas de jabón! ¡Achís! Cientos de pompas de jabón salían de su nariz y comenzaron a volar en todas direcciones. Cuando vieron las pompas, los piratas se pusieron a saltar y a jugar con ellas. Pero una de las pompas atrapó a Leo, el fiel amigo de Serafín. Menos mal que la tripulación lo rescató antes de que llegase a las nubes. Al día siguiente, el pequeño pirata Serafín se despertó con el sonido de las espadas. El pirata Malapata, pirata malo, malo donde los haya, había llegado al barco de Serafín y una gran batalla había comenzado. Cuando el pequeño pirata Serafín fue a por su espada, comenzó a estornudar de nuevo. ¡Achís! De su nariz comenzó a salir confeti. Todas y todos pensaron que había una fiesta. Dejaron de pelear y sacando sus instrumentos se pusieron a tocar y a cantar y a bailar abrazados. La tripulación de Serafín
Esperaba que al día siguiente todo mejorase, pero cuando despertaron, el pequeño pirata Serafín empezó a estornudar centenares de palomitas, calentitas y todo. ¡Achis! ¡Cine al aire libre!, gritaron los piratas, mientras recogían palomitas y se preparaban para ver una película. Serafín y su tripulación estaban cansados de este extraño resfriado y decidieron volver a Isla Chis para pedir a las narices el antídoto. Pero, ¿qué le ofrecían a cambio? Oro, joyas, piedras preciosas. Tengo una idea, dijo el pequeño pirata Serafín. Rápidamente se dirigieron al puerto más cercano, cargaron un cofre enorme en el barco y emprendieron rumbo a Isla Chis. Cuando Serafín y su tripulación abrieron el cofre, las narices de Isla Chis celebraron felices y aplaudieron encantadas. Dentro del cofre había toneladas de pañuelos, tantos que podrían sonarse los mocos el resto de sus vidas. Las narices de Isla Chis, agradecidas, le dieron a Serafín el antídoto. El pequeño pirata se recuperó por fin y aprendió una valiosa lección que nunca olvidó. Más vale pañuelo en mano que moco colgando. Y colorín colorado, esta divertida historia ha terminado. Ay, amiguitos, esta ha sido una historia muy graciosa y con mucha fantasía, pero como siempre, algo aprenderemos. ¿Qué sabes tú sobre los mocos? Los mocos son una sustancia pegajosa que se encuentra en la nariz. Los mocos están compuestos principalmente por agua, proteínas y algunas células muertas. Nuestro cuerpo produce mocos para proteger nuestra nariz y pulmones. Actúan como una barrera para atrapar bacterias y virus. A veces los mocos pueden salir de nuestra nariz cuando estamos resfriados o tenemos alergias. También pueden salir de nuestra nariz cuando estamos llorando o hace mucho frío. Amiguito, para deshacerte de los mocos, recuerda siempre usar un pañuelo suave. También, después de haberte sonado la nariz, recuerda lavar siempre las manos. Recuerda que ahora puedes escribirme en los comentarios. Si deseas saludar a alguien, déjamelo saber. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte. Regálame tu like. Nos vemos. Hasta pronto.